¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en este conversatorio horizontal. Con la ayuda de Dios para que nos ayude y nos permita aunar esfuerzo y construir una sociedad mejor, pero para todos. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hacerlo sobre la base del medio ambiente y algo que ha estado ocurriendo. Tenemos un programa con respecto a la Amazonía. Vamos a ver la importancia de esa zona que le llaman el pulmón del mundo, por qué le llaman el pulmón del mundo y cuán acelerado está el peligro de su existencia, de su integridad, pensando en que podemos motivar sobre la preservación del medio ambiente, preservación de la calidad ambiental y en este caso la mayor producción de oxígeno de una zona específica. La Amazonía, que está en peligro porque está incendiada desde hace más de 15 días, ya está controlado así. Y un experto va a hablar con nosotros, uno de los hombres que más domina en República Dominicana el aspecto medioambiental. Ha sido práctico, teórico, ha sido funcionario eficiente y es un asesor permanente de las mejores causas del medio ambiente, profesor universitario durante más de 3 décadas y un investigador profundo de esa zona. El doctor, es el único doctor creo que en medio ambiente hay aquí, el doctor Juan Antonio González, dice Macobi. Buenos días, doctor. Gracias, Licho, por invitarme una vez más a tu interesante programa. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante. Quiero decir que este programa está vinculado a la Academia de Ciencias de la República Dominicana en esa parte. Doctor, el Amazonas, la Amazonía, ¿qué es eso? Bien, es una región ecológica del planeta. En Brasil, ocupa el 5% de la superficie de la Tierra. Brasil ocupa el 5% de la Amazonía. La Amazonía ocupa el 5% del planeta Tierra, es bastante grande. Y entonces, pues hay problemas serios actualmente por los incendios que están produciendo. Y esa inquietud que tú tienes, tú la vas a ver ahora, o la vas a oír de parte mía, en el sentido de que verdaderamente se le ha etiquetado con el nombre del pulmón del planeta, por muchas causas. Pero antes de entrar ahí, quiero recordarte una cosa, porque el problema de los incendios de la Amazonía es complejo. Hay problemas internos, pero también están los problemas externos. Ahora tú me preguntarías a mí, ¿cuáles son los externos? El cambio climático, el calentamiento global. ¿Por qué? Acuérdate que en una de nuestras intervenciones aquí hablamos del problema que estaba produciendo a nivel mundial. Sí. Y hablamos de los fuegos que estaban produciendo en las calles de Kuwait, que lo pasamos aquí, Pues sí. de Dubái, y analizamos también el problema que estaba presentando el medio ambiente en otros lugares, como Arabia Saudita, donde la temperatura en muchos casos ha pasado de 42 grados centígrados y en un caso ha llegado a 45 grados centígrados. Pero no solamente la gran alta temperatura que está produciendo a nivel mundial, no solamente se está produciendo en países de clima caliente, como es el caso del Medio Oriente, sino que en la misma Europa, con un clima continental frío, con semifrío. Acuérdense ustedes las oleadas de calor que se están produciendo, que se han producido en los últimos 3 años en Europa. Y en el año 2017, que se le llamó verano, ¿cómo que tú le dices? Verano asesino, murieron más de 50.000 personas. En países como España, Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Grecia.
Y ahora mismo también hay muchos problemas también en Europa. Pero también, como te acuerdas que hablamos también de los incendios, que tú tuviste una brillante intervención de los problemas que están produciendo en el estado de California. Seguro. Que todos los años se producen en verano, otoño, grandes cantidades de incendios que abarcan grandes áreas, que incendian, queman los cultivos, los viñedos, destruye casas, destruye viviendas. Como tú dijiste aquella vez, pues hay una gran cantidad de artistas de cine actores que han construido en esa zona y han tenido que dejar la zona por la insistencia periódica de esos incendios que están relacionados con el cambio climático. Pero el cambio climático se está expandiendo. Solamente ahora, actualmente tenemos problemas en Brasil, pero también ha producido problemas de incendios en zonas que sorprenden a uno, como en la Iberia, en la Siberia. De acuerdo no te piensas que yo voy viniendo de Brasil, dice que 3,5 millones de hectáreas han desaparecido en la Siberia. Fíjate en esa zona bastante fría de Rusia. Pero también en Argentina. En Argentina el fuego arrasó 600.000 hectáreas en Argentina. Y en Isla Canaria también. Pero también no solamente en Brasil. En África hay una zona que la comparan por su condición ecológica, la comparan con la Amazonía, que es una zona del Congo. Las dos zonas más grandes que hay, que son de interés a nivel mundial, son la Amazonía y la parte forestal del Congo. Por donde está el lago Victoria. Exactamente, tú vienes viendo geografía. Entonces, tú te das cuenta que no solamente están incidiendo en estos incendios de la Amazonía, que alcanzan casi a 80.000 ya, con problemas internos, de lo que vamos a hablar ahora, sino también que ha incidido también el cambio climático como consecuencia del calentamiento global y la alta temperatura que están produciendo debido a la emisión de gas invernadero, como le llaman. Esa es la realidad que existe. Ahora, dile a Joni que le mandé una foto, unas imágenes de la Amazonía para que él me la vaya poniendo ahí. Ajá. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el origen verdadero de los problemas que se están suscitando en la Amazonía, en la selva amazónica, como le llaman también? Es una cuestión que viene de décadas, no solamente ahora se han intensificado los incendios, pero eso viene de décadas, esa degradación que se produce en esa selva boscosa tremenda. Muy bien. Hay dos factores importantes, que es el avance de la frontera urbana y el avance de la frontera agrícola en Brasil. Como consecuencia de la inmensa cantidad de kilómetros cuadrados que tiene esa zona, pues se aprovecha para implementar proyectos agrícolas. Y entonces, ¿qué pasa? Esos proyectos agrícolas, primero comienzan deforestando, pero después le pegan fuego, como hacen aquí también en la montaña. El agricultor de aquí, en la montaña, hace así, para sembrar habichuelas, u otro cultivo, elimina la vegetación, primero deforesta y después pega fuego. Ahora, ¿por qué pega fuego? Aquí sobre todo. Porque cuando tú pegas fuego, se produce la ceniza, esto de la ceniza, se queman las hojas, los frutos, los árboles, las ramas, y entonces todo eso se convierte en elementos químicos, sobre todo potasio. Ahí tenemos una imagen de lo que es la zona de la Amazonía, Sí. que abarca, creo que 7 países. 8 países. 8 Tiene países. Brasil, Perú, Bolivia, que le queda más cerca, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Y Brasil. Brasil, Surinam y Guyana. Y Guyana. Son 8. 8 países Y de todos América. te han afectado, sobre todo, pero sobre todo los efectos están
atacando más a Brasil y a Bolivia. Ahí están también la mayor cantidad de especies Ah, no, de eso vamos a hablar. nativas. Tú vas a hablar, yo vamos a hablar de todas esas cosas para justificar por qué le llaman La Amazonía. y también el pulmón del planeta. El pulmón Porque del hay que planeta. conocer los tipos de vegetación que hay, los tipos de animales y todo este tipo de cosas. Este fuego proviene de... Estos fuegos provienen de esa manipulación humana. El hombre es un agente destructor del medio ambiente cuando no se cultivan los recursos naturales siguiendo líneas de planificación y estratégica. Entonces eso es lo que está sucediendo allá, porque la gente está aprovechando la demanda que tiene, porque Brasil exporta mucha soya y azúcar, y lo hace con caña. Entonces, eso, producen azúcar, soya, pues tú, antes de, como te dije ahorita, antes de implementar los procesos de siembra, pues queman. Y eso es lo que está pasando ahí. Pero es un crimen. Ecológico, porque Sí. no hay planificación. Los brasileños tienen culpa de esas cosas. Ahora mismo hay una discusión interna en Brasil, dentro del sector del gobierno y los sectores del antiguo gobierno de Lula Silva. La gente de Lula Silva le achaca responsabilidad al gobierno, a Bolsonaro, que dice que él ha dado libertad para implementar el proyecto de investigación mineral, es decir, para explotación minera. Que eso también ha incidido en la cantidad enorme de incendios que hay allí. Y entonces los funcionarios, los representantes de la corriente del gobierno anterior de Lula Silva, pues se lo achacan a él eso. Sin embargo, Bolsonaro dice que no, que es la tradición, lo que está pasando es una tradición que han tenido los gobiernos anteriores, que han dado facilidad a los agricultores para cultivar la tierra, y cuando cultivan la tierra, deforestan, entonces... Pero a veces son incontrolables por los gobiernos. Sí, pero también hay la parte política, como ayudan a su gente, le dan previsibilidad para que Con el clientelismo el todavía. clientelismo, esa era la palabra que quería. Y el negocio. Y el negocio. Y todo eso está relacionado con la demanda que hay de cultivo como la caña para producir azúcar y también para producir soya. Brasil es uno de los más grandes importadores de soya del mundial y se está haciendo precisamente a base de la explotación agrícola en esa zona del Amazonas. Del Amazonas. El Amazonas tiene la ventaja de ser el río más Más caudaloso y largo del planeta. y el más largo. El más largo. Tiene 6.400 kilómetros. Que es casi 6.000 picos, es casi 7.000. 7.000 kilómetros. Comienza en Perú y termina aquí en el Atlántico. Exacto, ahí en Cerca de aquí. en Venezuela ahí. Venezuela. ¿Cómo se llama? Venezuela. Barbados. En Venezuela. Termina ahí. Después que recorre esos 7.000 Por la kilómetros. Guyana. La Guyana, kilómetros. Y de ahí entra el mar. Y entra el mar. Y me dice que endulza en el mar. En el mar. Y también llegan todas esas. Es capaz de transportar especies animales que invaden el mar del Atlántico. El mar Atlántico. ¿Viste? Cerca de 1.000 kilómetros, tengo entendido. Pero hay otras cosas también. El aspecto ecológico es muy dañino cuando llega aquí a América. Ahora yo vi un artículo antes de ayer relacionado con el sargazo. Y ellos dicen, un artículo de investigación que han hecho en el sentido de que el Amazonas extrae esos residuos orgánicos y al llevarlo al mar, eso se deposita en la parte baja del mar y entonces se desarrollan esas algas. Se desarrollan ahí. Pero hay una teoría también que ellos dicen Pero eso llama también grandes animales también, marítimos. sí. También, evidentemente, porque son zonas ecológicas bajo del mar.
que es donde se desarrollan, que la vida del mar, hay una fauna, hay una flora. Sí, marítima. Y entonces pues también dicen ellos que el polvo del Amazonas por los incendios también va a influenciar el desarrollo, a catalizar el desarrollo del sargazo. Hubo una manifestación importante del Grupo del Mundo, del G7, Ajá. sobre el incendio. Inclusive querían sancionar a Bolsonaro. Bolsonaro se negó a recibir ayuda por el final. Y Evo Morales también. Sí, porque... No, pero Evo Morales estaba pidiendo. Seguro porque Evo sabe la necesidad, porque hay las tribus, ahí hay miles de tribus nativas que no se han... Ahí hay 1 millón de indígenas. De indígenas, dentro de ahí. diferentes Tienen tribus. muchos años. Gente que no saben hablar otro idioma que no sea Hablan más de 100 idiomas. su lengua. Su lengua es diferente. Allá hay 3 millones de personas ubicadas dentro del área de la superficie de la Amazonía. Y dentro de eso hay 1 millón de indígenas, que son la gente que son garantía de la protección Seguro. de esa zona. Aunque ellos trabajan, pero tienen millones de años protegiéndola. Sí, exactamente. No son elementos de O sea, los que van a depredar el monte de las Amazonías no son la gente de ahí, son gente de fuera, que lo van a hacer por muchas cosas. Y esa empresa que le dan posibilidad de permiso para explotar, para implementar proyectos de agricultura. No solamente Ganadero también. Ganadero, y no solamente agricultura, sino de explotar especies para productos de lujo. De lujo también. Que hay ahí. Porque aquí hay todo, tú habías oído todo lo que hay ahí, después que hagamos esta pausa. Sí. Me dicen que el río Amazonas tiene entre sus ventajas quizás es el hábitat más prolífico, más amplio de especies en la Tierra. Sí. ¿Por qué? Por el clima. Por el clima, condiciones ecológicas. Las condiciones de los ecológicas. suelos, la misma Ahí hay una fauna de lo más variado que pueda haber millones, en la naturaleza. Ahí hay millones y millones de variedades de... Exactamente, variedades de especies. Inclusive una especie tiene una amplitud extraordinaria de individuos, de variedades, de individualidades. ¿Tú sabes cuántos millones de especies de insectos hay? 2.5 millones. Dos de insectos. Dos especies. Diferentes especies. 2.5 millones de especies de insectos. Sí, señor. Distintos. Tiene reptiles, los reptiles. 500 millones de especies de aves. Diferentes. Aves nativas de ahí. 500, no millones, no, 500 especies de aves nativas de ahí. 500 especies diferentes de aves. Paloma, perdí, lo que sea ave. Sí. Y así sigue. Tiene una gran cantidad, una importante diversidad biológica, que es la caracteriza como zona importante ecológica y también que lo caracteriza como un verdadero pulmón. Porque ahorita vamos a hablar del pulmón, sí, de eso. Yo creo que podemos ir a una pausa, ¿no, verdad? Sí. Vamos a una pausa para que vayamos más, organizándonos más, para que hablemos de lo que es el pulmón de la Amazonía. Y el conversatorio con el doctor Juan Antonio González Macovi sobre el problema de la Amazonía y el río Sama. Vamos a ver ahora el río Amazonas. Estaba pensando en el Osama por la importancia dominicana. Macovi, ¿por qué el pulmón del mundo al Amazonas? Mira, pero antes de eso quiero decirte que además de aumento de la frontera agrícola hay la urbana. La urbana. Sí. Estos son uno de los problemas que están incidiendo también en esa problemática que hay en la Amazonía. ¿Qué quiere decir? Que están extendiéndose pueblos hacia el interior de la Amazonía. Sí, construyendo casas,
El Amazonas tiene un estado que se llama el Brasil, un estado que se llama, que está en el centro de la Amazonía para Brasil. Por ahí pasa la carretera internacional y transcontinental. Eso es, ¿cómo que se llama? La única población que hay ahí. Que hay ahí. Sí. Te digo ahorita, no me acuerdo. Entonces, construyendo. Hay que decir que construyeron una autopista que va del río de San Paulo a Lima. A Lima, sí. Que tiene, hay que durar 4 días cruzando. Sí, sí. Las carreteras son inmensas porque es que ese país es demasiado grande, uno de los países más grandes del mundo. Sí. Tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Entonces usted me iba a decir... Sí, porque te iba a decir que también, pues como consecuencia del avance de la frontera urbana, pues se están produciendo problemas también, porque construyen, como tú dijiste, casas, urbanizaciones, puentes, carreteras, como tú lo acabas de decir ahora mismo, caminos vecinales, y cada vez que hay una actividad de ese tipo, pues se producen procesos de deforestación, y eso termina afectando los suelos. Ahora bien, vamos a darle respuesta a esa preocupación que tú tienes, que es por qué ese nombre o esa etiqueta de pulmón del mundo. La Amazonia en el aspecto, la selva amazónica en el aspecto ecológico es lo que se llama bosque lluvioso tropical, con una característica... Déjale detalle a la gente. Sí, con una característica muy especial. En estos tipos de climas llueve mucho, las temperaturas son bastante elevadas. Por ejemplo, la temperatura media de la Amazonía es de 27, 28 grados centígrados, sí. Tiene una pluviometría de 2.400 milímetros anual, o más. Traspasa eso, sobrepasa eso. Y tiene una evapotranspiración de 2.000 milímetros. La evapotranspiración es la transpiración que hace el agua, las plantas la absorben en los suelos y entonces le envían al espacio. Envían esa agua al espacio como vapor. Es casi parecido al término evaporación, pero se llama evapotranspiración. Evapotranspiración. Eso es lo que se convierte después el agua allá arriba. En la purificación. Sube en forma de gases, pasan corrientes frías, se condensa y cae. Por eso es importante, Lidio, por eso es importante que se siembre, que se reforeste siempre. ¿Oíste? Porque el agua, las plantas contribuyen como las lluvias. Pero eso es lo que se llama, es un proceso que ya han definido los especialistas como ciclo del agua, ciclo hidrológico. A alta temperatura del sol, los rayos bajan a la tierra y ponen en contacto con el agua del mar, los ríos y los océanos. Entonces eso se convierte en gases. Entonces cuando se convierte en gases, sube hacia arriba. Y ya en la parte alta viene, como te dije ahorita, viene esa corriente fría, se condensa y cae otra vez. Pero se distribuye en función de las condiciones de topografía. Van a los mares, van a los lagos, van a los ríos. Ese es el ciclo. Es el ciclo. Y la planta juega un papel importante. Sí. En ese sentido. Me estaba hablando un agrónomo mío que el problema también de la tierra es que la tierra crea una capa. Una capa, sí. Que sirve para contener el agua. Sí. Y esa agua contenida entonces es lo que permite la humedad y permite la fertilidad de esa tierra. Porque los suelos tienen lo que se llama arcillas. Arcilla es un componente mineral. Los componentes minerales principales son arena, limo y arcilla. Tú ves la arena porque se ve grande, tiene más de 2 milímetros a muchas de tamaño, pero las arcillas no se ven. Ajá. Entonces la arcilla es el polvo que tú ves cuando hace sequía. Ese polvo que pasan los vehículos a la calle. Y entonces ahí es que se aloja el agua. Entonces cuando el agua viene a la altura, se retiene en la arcilla. Pero debo decirte que hay 3 tipos de arcillas. 3 tipos de arcillas que se conocen. Una llamada hilita, otra llamada homodilonita
y otra caulinita. Pero cada una de esas tiene capas, ¿oíste? Capas, la silla está formada por capas y ahí que se le mete el agua. Y el agua se retiene ahí en esa capa. Correcto. Igual viene de arriba y lo retienen ahí. Entonces Entonces los suelos retienen por mucho tiempo. Y de ahí entonces las raíces de la planta se alimentan del agua. Entonces, la humedad de la zona del Amazonas, de la Amazonía, Ajá. eso contribuye a la purificación del medio ambiente en función de que de ahí se emite oxígeno. Explícame ese ciclo. El agua, no. Bueno, No. sí, podría ser. ¿Cómo es que el ambiente... Exacto. ¿Cómo contribuye la Amazonía con el 20% del oxígeno mundial? Correcto. Bueno, eso es la floresta, las hojas de las plantas, el gas carbónico que existe en el espacio. Cuando se pone en contacto con los rayos del sol, fija el gas carbónico CO2. Entonces se fija ese carbono ahí y emite entonces el oxígeno. ¿Se fija en qué parte? ¿Las hojas? En las hojas. Todo lo que sea vegetal se fija. Entonces, esos son los frutos. Ese carbono, el azúcar, por ejemplo, tiene mucho carbono. Y entonces, pues, por la intervención de los rayos solares, es que se forma. Correcto. Y entonces se forman las hojas, los frutos. Pero entonces el oxígeno se va al espacio. Seguro. Se va al espacio. Entonces, por eso es que, ¿por qué es el pulmón del mundo? Porque al ser tan grande la vegetación que hay ahí, toda esa especie que te voy a decir ahorita, la cantidad de especies que hay, la cantidad de especies que hay, todas esas matas, pues fijan ese carbono y emiten ese oxígeno. Y como son tantas, son miles y miles de kilómetros cuadrados que tiene la Amazonía. Seguro. Y entonces por eso es que contribuye con el 20% de oxígeno del planeta. Ahora bien, hablando de esa condición ecológica y el medioambiental de la Amazonía, ahí hay mira, eso está caracterizado por una gran cantidad de especies vegetales, de diferentes especies vegetales. Esa zona tiene una rica biodiversidad que no la tiene nadie en el mundo, solamente en el Congo belga, como tú dijiste ahorita. Pero es menor. No mucho, se dice que son casi igual en tamaño, sí. Los ríos son mucho menores. Allá sí. Aquí ese río y esos ríos de Brasil, encabezado por el, como dijimos ahorita, encabezado por el Amazonas, el río Amazonas. Es un río que tiene casi 7.000 kilómetros y tiene una cuenca grandísima donde se encuentran ubicados diferentes países, como dijimos ahorita. Bien, entonces, no solamente esa condición tiene natural de las especies vegetales, sino también de las especies animales que tú le encuentras en diferentes, como dijimos ahorita, pues ahí hay aves en gran cantidades, reptiles, ¿viste? Ahí hay roedores, serpientes de diferentes tipos ahí. Es una riqueza que hay. Sí, sí, pueden ir colocando imágenes de los Amazonas. Ahí sería bueno. Sí. Muy bien. Entonces, esas son las condiciones que hay. Suelos muy ricos, con gran cantidad de agua. Mucho mineral, variado. Mucho mineral. Y mineral élite. Élite. Ahí se están haciendo gran extracción ahora de minerales, precisamente por eso es la crítica que le hacen. Por eso es el interés de muchas potencias y compañías transnacionales en poblar, en penetrar a esa zona. Porque es una zona que todavía no se ha estudiado. Ahí hay zonas que no ha podido penetrar el hombre. Vi una zona donde están ofertándole a los indígenas la reforestación, supuestamente engañosa, para producir rubros que son importantes para las grandes potencias, a cambio de ofertarle. Y no hay duda, De que televisores, de que no hay duda, tecnología. Tierras nuevas, creo que tierras nuevas que le dicen. Sí. Esas son que hay minerales sofisticados que no existen en otros países, Sí. y que sirven para la construcción, que se utilizan en la construcción de teléfonos, de computadoras. Correcto. Y muy fino. Titanio, helio. Todo ese tipo de cosas. El único país que tiene ya que la está comercializando es China. No, hay muchos países. Dicen tierras raras, pero la que tiene más, el 90% lo tiene China. Es China. Ahí sí.
tierras raras que le dicen. Raras. Todos esos elementos que van a tener una gran incidencia en la economía. Que son ni que motivadoras para el estudio, pero mentira, para la explotación. Bueno, y entonces, hay que decir que el Amazonas tiene miles de ríos que le alimentan. sí, Ríos que nacen en esos países, afluentes. Secundarios, sí, sí. Por eso el gran caudal que tiene, la gran cantidad de agua que tiene, porque son infinidades, centenares de ríos que le entran. En 7.000 kilómetros, imagínate la cantidad de ríos que pueden entrar. Correcto. En el caudal de ese río de tanta importancia que tiene a nivel mundial. Pues esas son más o menos, tiene el 20% de la región húmeda del planeta. Sí. La tiene, eso es importante para controlar la sequía y las condiciones climáticas. Correcto. Como te dije, produce el 20% del oxígeno. Seguro. Y ¿No? Y el problema es la vida ahí. Ahí está la vida vegetal, la vida animal. Sí. Esa gran cantidad de especies vegetales de todo tipo, muy variadas, y la gran cantidad de especies animales que existen. Mire, doctor, hay un video que tiene como 3 minutos, 4, que me gustaría para que veamos el peligro y por qué es interesante Muy bueno. esa zona. Vamos a ponerlo. Mira, dile que ponga el video. Que no puede salir porque tiene logo de una emisión de ese orden. Ah, Está prohibido tirar eso. Ah, anda. Sí. está prohibido. Ok, qué bueno. Pero yo le íbamos a dar los créditos. Después le explico ahorita. Ok. Ya sé, está bien. Ahora bien dicho, hacemos una pausa porque hay una cuestión importante ahora. Está bien, vamos a hacer una pausa. Pero déjame decirle que, sin una pausa, que antes de la pausa vamos a felicitar a 2 seres humanos importantes en este programa. Una es una niña, no tengo foto de ella, que es la doctora Gina Melissa Peña, que cumple años hoy, es como si fuera mi hija, una niña a la que yo adoro, talento extraordinario y todo. No está ahí la foto, yo la presentaré después. Y el amigo Luis Manuel Burgos, que también es mi hijo postizo, ese es mi alumno. Tengo mi maestro. Un año menos que un año más, por eso yo te deseo hoy en tu día. Vamos a una pausa. No, se paró en vivo. Sí, no se vio. No se vio. Vaya. Bien, regresamos con ustedes. El programa de hoy dedicado al río Amazonas y su valía, su impacto en la vida del mundo, a propósito de que se está en un incendio que ya lleva más de 15 días y que ha sido incontrolado por todas las fuerzas. Ha ido bomberos y contribuciones de personalidades, de naciones, de los propios países que tienen que ver con su alrededor, que son 9 países, y la valía que tiene en función de las características especiales, ser el río más grande, el de mayor caudal, el que tiene más agua, ser el río que tiene la mayor cantidad de especies, tanto la flora como la fauna, ser el río que tiene si se quiere, profundidad en términos de la investigación científica. Toda la importancia del río Amazonas nos la está describiendo el doctor Juan Antonio González Macovi aquí. Doctor, nos queda una parte del programa. ¿Qué nos queda, por saber? ¿Cuántos minutos? Nos quedan, bueno, poco, como 15 minutos. Tenemos que hablar entonces de los problemas que van a ocasionar esos incendios. Vamos a ver cuáles son. Ya, vamos a ver. Primero,
Por la alta temperatura que producen los incendios, se van a quemar las hojas de la planta. Sí. Entonces hay un problema de deforestación. Eso es lo primero. Porque se pierden las especies vegetales y también animales. No solamente que se queman, que mueren, sino también que se trasladan. Trasladan, se mueven. Ese es uno de los problemas. Y eso también, esa deforestación, entonces causa problemas en los suelos. Porque al eliminarse la foresta, la cobertura vegetal desaparece. Entonces, los factores intempéricos, como son el agua y el viento, actúan directamente sobre el suelo y producen entonces la destrucción de los suelos, hecha por el proceso que tú conoces por la erosión. Correcto. Entonces, todo este material, como en función de las condiciones topográficas, donde hay parte alta, pues se mueve hacia abajo y va a parar a los ríos. Por eso es que tú ves en esa foto de ahorita, esa es el agua amarilla. Eso es arcilla que tiene. Eso es tierra disuelta ahí. Exacto, arrastrada. Arrastrada. Entonces mucha agua, bueno, se produce el proceso de deforestación y de erosión, pues todo ese material pues llega a ese río. Y por eso precisamente. Correcto. Eso es. Entonces, el primer peligro del suelo es del fuego. La deforestación. La deforestación. La eliminación, porque es que las plantas y las hojas son las que dan esa energía, esa fuerza, energía para que esa intensidad para que se produzca el incendio. Correcto. Bien, eso es lo primero. Sí, Entonces tiene su consecuencia que te dije ya. Deforestación, eliminación, elimina los hábitats también, que son los hogares de los animales, también desaparecen. Correcto. Destruye los suelos. Hogares y humanos. Y también, mira, muchas veces se va todo ese material mineral fino, como son las arcillas, van a los canales de riego, a los canales de drenaje y en la presa, que es el caso que se da aquí en la República Dominicana. El Osama no está represado. No tiene repaso. Pero sin embargo, el problema de deforestación que se produce en la parte alta de la cuenca de Osama, tú lo ves cuando llueve. ¿Cómo tú ves el mar de aquí, Sí. el Caribe? Sucio, Amarillo. y eso es precisamente como consecuencia de la deforestación y la erosión. Exacto, esa erosión, ese desplazamiento de arcilla Sí, en la que va al caudal de los ríos. de los ríos. Llega a la George Washington, llega, tú lo ves. Correcto. Ese es Otro problema. Bien. Disminución de la humedad, eso es normal. Al producirse, son casi 80.000 incendios produciendo energía calórica. 80.000. Incendios, sí. Ahí en el Amazonas. Ah, sí. 80.000. Mira, produciendo energía calorífica. 80.000 incendios. Incendios, porque son pequeños que hay, ¿oíste? Sí, no, pero los de ahora son grandes. Grandes y pequeños, ¿oíste? Y entonces eso produce una energía calorífica. Calor. Y entonces si hay calor, ¿qué va a pasar? La humedad disminuye. Disminuye. Hay Y si hay calor también se va a aumentar la temperatura. y el mismo incendio va. También. Bueno, entonces esas son de las cosas, las consecuencias que va a originar en la Amazonía esos incendios. Pero tiene sus consecuencias ecológicas. Correcto. Ese incendio, el calor elimina las especies, los microorganismos también, lo elimina del suelo, Sí. que tiene una función positiva. Porque donde no hay microorganismos, no hay, las plantas no Es el equilibrio de la planta. Es una especie de equilibrio. Actúan para proteger las plantas, para que les sea más fácil la absorción de los elementos. De los nutrientes. Entonces aparecen esos Por eso que se dan esos productos tan de mala calidad en una zona y de buena algunas zona. zonas, exactamente. Y por eso es que hay que ayudarlo con fertilizantes. Entonces tenemos también que disminuye la humedad, dijimos eso. ¿Qué otra cosa? Sí, Eliminación de especies, Se animales puede. y vegetales. se mueren. Porque primero mueren y segundo aparece el hábitat, como tú dijiste ahorita, migran a otro sitio buscando mejores condiciones ecológicas, Seguro. mejor temperatura, mejor humedad. Entonces todo ese fenómeno también se da. ¿Qué otro fenómeno nosotros podemos ver también? Disminución de las corrientes de los ríos pequeños y los humedales. Los humedales son zonas húmedas que nosotros llamamos ciénagas. Imagínate tú donde hay elevada temperatura, tiende a desaparecer el agua. Entonces se disminuye el agua.
pero también cuando haya sequía, cuando haya esta temperatura, disminuye el volumen de las aguas de los ríos, sobre todo esos ríos pequeños. Es otra cosa que se va a desprender de todos estos problemas que están ocasionando y que van a ocasionar los incendios, como te dice, gran cantidad de incendios que se existen hoy mismo en la zona amazónica. También tenemos también problema de erosión, te lo dije ya, y hay un problema importante. Que te voy a decir ahora. Mira, las zonas de clima caliente y semicaliente son proclives a convertirse en desierto. Y la primera etapa de la formación, la intensificación del desierto es la eliminación de la foresta. Cuando tú eliminas los árboles, ¿qué tú encuentras? Una zona sin árbol. Sí, a la intemperie. A la intemperie, después la destrucción de los suelos, y ya comienza el proceso de desertificación. Entonces no hay duda de que toda esa cantidad de incendios que yo te dije ahorita, pues son factores que van a incidir, que van a influenciar para hacer más proclive esas zonas hacia la formación de condiciones desérticas. Yo te digo a ti que precisamente por el calentamiento global en los últimos años, el desierto de Sahara ha aumentado en más de 800 kilómetros cuadrados el área de desierto, esa área seca, arena, ha aumentado, y precisamente por el aumento de temperatura. Entonces, evidentemente que ahí en Brasil, pues hay zonas que van a iniciar un proceso de desertificación. Correcto. Bien. Otra cosa importante es a ver si falta alguna. Hablamos ahorita de que hay un proceso de deforestación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Disminución de producción de oxígeno. Sí, de oxígeno. Porque te expliqué que en las hojas. Eso es lo que más le preocupa a nivel mundial. al mundial. Y por La eso disminución de la producción de de oxígeno. oxígeno. De ahí el nombre Del cambio climático. no del pulmón del planeta. Ah, ok. Porque es el oxígeno. Porque es el sitio donde mayor cantidad de De oxígeno oxígeno se produce. de manera concentrada. A nivel mundial produce el 20% de la Amazonía. Sí, pero el otro 80% se produce en pequeñas cantidades. Y en diferentes países. En diferentes Por ejemplo, evidentemente en el Congo belga, con la área El Congo Verde, boscosa esa área boscosa que hay ahí en está África. produciendo. La gente cree que África nada más es desierto, pero No, África no, tiene hay una 2 o parte- 3 desiertos grandes. Hay una parte. Pero hay una parte que es bastante bien Sí, lo organizada. que pasa es que se ha deforestado. Lo han deforestado Es decir, tú por estás- la eliminación de las tribus. Y también de las plantas, de la especie de vegetales. Seguro. Acuérdate cómo Pero tú- que ha sido una invasión de las naciones, sobre todo europeas, Sí, señor. para la captación de minerales. Sí, señor, todo. Por eso el deseo de la eliminación de las tribus autóctonas de ahí, Sí. que son millones de tribus. Ahí en África hay tribus de todos los sitios, de todas las Prácticamente calidades. África está deforestada. Ahora China va para allá y que hace carretera También, y a imagínate. comunicar a África. Y tú te acuerdas cuando tú eras pequeño, tú veías esa película de Tarzán, ¿verdad? Sí. Que la selva africana era. Sí, que sea así. Por eso la gran cantidad ha desaparecido. Ah, Sí, muchas, ese bosque ha desaparecido por la deforestación. Tú que encuentras sabanas ahora en aquellas zonas que fueron bosques anteriormente. doctor, como nos queda poco tiempo, hay una pregunta que yo no quiero dejar de pasar. El Amazonas o la zona amazónica no tiene como una vigilancia multinacional. Como que no la tiene. no hay un acuerdo entre las naciones Muy buena. para provocar la vigilancia de eso. Muy buena inquietud. Muy buena inquietud. Hay vigilancia en algunos países, pero muy poca. Ahora, eso que tú dijiste ahorita de por el mundo del mundo, eso va a llegar a eso. O sea, ahora van a Porque sí, tratar de eso. sí. Y además hubo una amenaza ahora. Hasta, Los europeos- hasta Trump se preocupó, Y que es también mucho decir. y el presidente de Francia, Macron, Sí, pero- amenazó a Sí, Evo Morales. sí, el pero presidente los de europeos siempre han sido preocupados por el medio ambiente. Sí. De ahí es que sale la Están preocupación preocupados original. porque tiene la Amazonía tiene el área más boscosa del planeta. Correcto. La Unión Europea Y la siempre, que produce más oxígeno. de hecho, las investigaciones
del cambio climático surge con la influencia de Europa. Sí, evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Lo que fíjate que hasta la fecha son países que apoyan, Alemania, Seguro, porque España, además Francia. estaban contra los tres naciones que más contaminan. Lo que pasa es, dicho, que ellos deforestaron mucho anteriormente. Sí, ahora están como un mea culpa. Eso es lo que pasa. Canadá, que es uno de los países más grandes, y que está bien reforestado en más de la mitad de su... O sea, es boscosa, Boscosa, muy boscosa. y en más de la mitad de su territorio. Pues sí. Y entonces Macron le dio un boche a Evo Morales que tenía que hacer, que implementar medidas para corregir el problema de esos problemas que está presentando de incendios. Sí. Pero fíjate. Pero Bolsonaro solo no podía. No. O sea, Brasil no puede solo con ese incendio. No. Mira, como tú dijiste ahorita, eso va a haber. Es más, yo te voy a decir una cosa. Esa zona, escríbelo ahí, va a provocar una guerra. No. Ahí sí. Una guerra. Porque tú, como tú dijiste ahorita, va a haber intención de esos países europeos intervenir para proteger esa zona. Sí. Por eso, eso que tú dijiste ahorita, ellos están interesados en protegerla. Porque esa hay que mantener y eso puede buscar una zona, porque ahí que produce gran cantidad de agua, que produce gran cantidad de oxígeno para el mundo. El problema va con la contradicción de preservar esa zona por el alimento de calidad ambiental del mundo y también la voracidad de la tecnología de las compañías, de las naciones, para explotar. Por ejemplo, usted sabe, estas innovaciones para las comunicaciones, para la medicina, para que están haciendo las grandes potencias, necesitan material de ahí, mineral de ahí. Todo, el oxígeno, la especie animales, vegetales, la soya, el azúcar, La soya es buena alimento. todo esto, todas esas cosas, es una zona estratégica. Lo mejor que la soya hay que sembrarla, Pero entonces para sembrar hay que deforestar deforestar. y quemar. Todos los buenos alimentos hay lo que que están hacer. haciendo ahora porque por la falta de planificación. Seguro. Entonces, es un gran problema, esa zona, mira, se va a convertir en una zona estratégica que hay que proteger. Los países, Es ya estratégico. los países europeos, tú vas a ver, cuando haya el próximo fuego ahí de importancia, ellos van a mandar gente para allá. Escríbelo ahí, te lo digo yo. No hay una vigilancia aérea, una vigilancia... No, militares. Exacto. Oye, que te lo digo, eso va a ser así. Bueno, los militares eso tendría que ser ya convenido. Ni convenido, dependiendo de la situación Ah. que se presente. Las Naciones Unidas tienen a la Amazonía, como tienen muchas zonas del mundo, como pulmón ecológico, Sí. como de interés mundial, Mundial. como si fuera aquí un parque nacional, sí que es de interés para la calidad de vida. De vida. Las Naciones Unidas Para- tendrán alguna vez el poder para aplicar las medidas para preservar esa designación. Depende de la gravedad del caso. Depende. Porque si hay, por ejemplo, un problema de sequía o un país grave en esa misma zona que se esté quemando, tiene que intervenir la Nación Unida, obligado, para controlarlo. El problema de las Naciones Unidas es que no han tenido un ecologista ni un preocupado por el medio ambiente, Sin sino embargo, son lo que han hecho un todo. político. Todas esas conferencias mundiales que Son ellos que son lo- ellos que organizan. La primera conferencia que hubo mundial fue en Estocolmo en el 90, en el 72. Sí, por eso yo hablo de los Después- países nórdicos y los países europeos. Después en Nairobi en el 82. Sí. Después en el 92 en Río de Janeiro, que yo estuve allá en Río de Janeiro con el doctor Peña Con el Gómez. doctor Peña Gómez. Nairobi es Después África. en Johannesburgo. Son los También. únicos. No, y en Kioto. Bueno, sí, porque Kioto fue consecuencia de la reunión de Río de Janeiro. Correcto. Ahí fue que primeramente se habló de que había que Exacto. controlar las emisiones de gases de efecto Y se hizo una, invernadero. creo que en el Canadá. No, eso se anunció en todo el mundo. Mira, todo el país, en Canadá, en Argentina, en muchos países. ¿Viste? Y no se llegó a nada, por eso fue que mira. tú sabes- No, se ha llegado. Lo que pasa es que los grandes no quieren. me refiero al tratado de Kioto, ¿no? Fracasó. Seguro. Que fue sustituido por el Acuerdo de París. Seguro. Por eso es que sí. Mira. Pero tú dijiste una cosa importante, que es bueno que tú me digas hablar, que tú sigas. No, es Tú que nos mencionaste están votando ya. El Ya acabó el G7, tiempo. tú hablaste del G7. El G7, que fue ahora aquí. ¿Tú sabes qué pasó en el G7? Dieron 20 millones de dólares, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero tenían en su agenda
tenía, mira, un punto para hablar de la condición climática del planeta y no lo hicieron. Son falsedades todas. Señores, qué buen programa hemos hecho con el doctor Juan siempre. González. Como siempre, porque hablar con quienes saben es un tiro. Es un tiro. Así que gracias por estar con nosotros, ustedes y el doctor González aquí. Gracias por Mañana volveremos en otro programa. Aló.